¿Cómo están? Yo sí hago un lado del pedestal y tomo el micrófono con la mano porque si con una mano manoteo, con las dos libres, Dios guarde, ¿no? Vas por allá, va a salir volando. Híjole, la verdad es que estoy muy contento y muy agradecido con Dios por este tiempo. Estoy agradecido por la vida de cada uno de ustedes, la vida de mis hermanos. Ha sido una bendición poder disfrutar de la disposición, de los dones, del deseo y el anhelo de cada uno de los que han colaborado para que esto sea posible. De verdad estoy muy agradecido con el Señor por ustedes. Bien, pues esta es la última enseñanza de campamento, sí, de este tiempo, y bien quiero que me acompañe a orar, ¿sí? Antes de empezar quiero orar. Yo oro por usted y usted ora por mí, ¿va? Okay. Señor, muchas gracias por todo lo que nos das. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque permites que podamos ser expuestos a tu consejo y a tu palabra. Señor, tú provees para tu pueblo y eres tú, Señor, quien habla a nuestros corazones. Dale la gracia a mis hermanos, Señor, para recibir tu consejo y que en cada uno de ellos haya la respuesta que tú estás demandando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Quiero leer algo. Es la letra de una canción. Sí. Dice lo siguiente. ¿Crees que somos pecadores? Luchas contra nuestros derechos. Dices que todos llevamos vidas que no puedes respetar, pero estás asustado. Piensas que corrompemos a tus hijos si nuestra agenda no se controla. Es gracioso. Solo por esta vez, tu convertir, y pone entre comillas, dice, pues convertiremos a tus hijos. Sucede poco a poco, en silencio y sutilmente, y apenas lo notarás. Puedes mantenerlos alejados de las discotecas, advertir sobre San Francisco. Haz que usen pantalones plisados, no nos importa. Convertiremos a tus hijos. Lo haremos tolerantes y justos, justo como te preocupaba. Ellos cambiarán su grupo de amigos, no aprobarás a dónde van por las noches. Un coro de fondo dice a las protestas. O estarás muy angustiado. Y un coro al fondo dice, es tan asqueroso. Cuando comiencen a encontrar cosas en línea que has mantenido lejos de su vista. El coro al fondo dice, información. ¿Adivina qué? Todavía estarás bien. Convertiremos a tus hijos, alcanzando a todos y cada uno. Realmente no hay escapatoria, porque incluso a la abuela le gusta RuPaul y el mundo se está volviendo más amable. Esta persona que mencionan aquí es un drag queen, es un modelo, actor, cantante, compositor, un presentador en Estados Unidos. Dice, la generación Z es más gay que Green, que esta es una aplicación, una red social destinada a homosexuales. Aprende a amar, aprende a estar a la moda, enfrenta tu destino. Convertiremos a tus hijos. Alguien tiene que enseñarles a no odiar. Venimos por ellos, venimos por sus hijos, venimos por ellos, venimos por ellos, venimos por sus hijos, por sus hijos. Este es un canto compuesto e interpretado por la comunidad LGBT en San Francisco. Sí. El mundo sabe lo que quiere, ¿sabes?
Es indignante, ¿no? El mundo sabe lo que quiere. Y está trabajando para ello, familia. Sí. Mi pregunta es, ¿y nosotros? ¿Y tú? El Señor ha hablado a nuestras vidas de manera directa y precisa. Y como oraba hace un momento, de verdad, yo espero que en cada uno de nosotros haya la respuesta que el Señor está demandando. ¿Sí? Debemos de entender que todos los deberes y las responsabilidades del creyente están impregnadas en cada página, en cada texto de la Escritura. Cada aspecto doctrinal tiene como finalidad afectar la conducta del hombre, mis amados. No solamente llenarnos de información, ¿sí? No solamente hay que reconocer, no solamente hay que conocer, no solamente hay que escudriñar, sino esto tiene que llegar al corazón y tiene que afectarnos, ¿sí? El tema que me tocó compartir es la responsabilidad de ser una familia según Dios, ¿sí? El texto base de este campamento es Salmos 11:3. Dice, si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Todo tiene un fundamento, ¿sabe? Todo tiene un fundamento. Todo lo que nos rige, nos guía y nos define como familia, ese es nuestro fundamento. La pregunta es, ¿cuál es tu fundamento? ¿En qué está fundamentada tu familia? Te voy a dar la respuesta. Es todo aquello que te rige, es todo aquello que los guía y lo que lo define. Todo tiene un fundamento. Un texto muy conocido, palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras, diga conmigo que oye estas palabras, pero no las hace. ¿Sí? Era también decir no las hace. Dice, lo compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Cuál es nuestro fundamento? En los últimos años, según las estadísticas, los matrimonios, que como hemos aprendido que son el fundamento de la familia y de la sociedad, tienen una media de durabilidad de 5 años. Algunos son un poco más generosos y aseguran que el promedio de vida de un matrimonio hoy en día es de 7 años. Por esto han propuesto crear una ley para renovar el matrimonio, es decir, se realizará un contrato temporal de 5 años mínimo y máximo 5 años. Quienes lo deseen podrían solicitar este tipo de matrimonio y al terminar el contrato renovarlo por el tiempo que se desee. La diputada Natsieli Rodríguez Calzada presentó la iniciativa de un contrato de unión civil de convivencia llamado matrimonio renovable. Usted puede investigarlo en internet. Lo que equivaldría a un matrimonio temporal. Sí. Muchas personas han tomado a broma esta iniciativa, otros tantos creen que es una decisión acertada y unos piensan que lo que se quiere es cambiar el término matrimonio, por lo cual la diputada mencionó, y cito literalmente, es una alternativa al matrimonio, pero no viene a sustituirlo. Es una unión que tenga temporalidad y tiene la finalidad de librarte de ir y amarrarte a ciegas. Te da la posibilidad de conocer bien a tu pareja o a tu amigo con quien quieras convivir. También declaró que propuso el matrimonio renovable porque muchas adolescentes que se embarazan son obligadas a casarse y con el paso de los años terminan en divorcio. Cito a esta diputada. En 2017 hubo en promedio 6,200 matrimonios, pero también hubo más de 3,000 divorcios. Entonces también debemos cuidar a los niños y a los adolescentes para convivir en un espacio sano. ¿Está preocupada? Pues según la diputada Rodríguez es preferible un niño con papás separados que no peleen,
que con papás juntos, pero en guerra. Así que si le temes al matrimonio, esta puede ser tu salvación. Podrás casarte con este contrato y si las cosas funcionan, renovarlo. De hecho, la renovación no tiene ningún costo. Guiño. Es lo que dijo la diputada Natsieli Rodríguez. Esta ley ya fue aprobada, mis amados, pero solo en el estado de Aguascalientes, en México. Sí, que es en donde se hizo esta propuesta original. Esta misma propuesta se hizo y opera desde el 2011 en Alemania, solo que allá el contrato se establece por 7 años. Queremos ser primer mundo, ¿no? ¿Sabe qué es lo más lamentable? Que hay quienes se dicen cristianos y están de acuerdo con esta línea de pensamiento. No es ningún secreto, repito, que la familia pretende ser destruida por el mundo. El mundo se ha encargado de intentar distorsionar a la familia. Y miren, está bien por el mundo, entiéndase lo que digo, pero ¿qué con los creyentes? ¿Pero qué con los llamados hijos de Dios? ¿Qué pasa con el pueblo escogido? Porque el asunto es que estas cifras de divorcio que van en aumento es que también involucran a matrimonios cristianos, mis amados. Cada vez hay más divorciados dentro de los llamados hijos de Dios, casados dentro de la iglesia y divorciados dentro de la iglesia. Y no estoy aquí para hacer un juicio de algo que el Señor ya perdonó, solo quiero llevarlos a la reflexión. ¿Qué con el pueblo de Dios? ¿Qué está pasando? En el relato de Génesis, en el capítulo 1 y 2, nosotros podemos ver que el propósito de Dios para el ser humano, para el hombre, es vivir en armonía y unidad, siendo una extensión de su gobierno y de manera especial vivir en unidad a través del matrimonio. Una revelación para muchos, ¿no? ¿A poco el matrimonio es en armonía y en unidad? Sí, en principio así fue. Sí. De esta manera la primer pareja fue creada con varios propósitos específicos, entre ellos deshacer la soledad, no es bueno que el hombre esté solo, la recreación y vinculación entre ellos, profundizar en el desarrollo del carácter y de las habilidades sociales, cumpliendo la encomienda de Dios, por supuesto, gobernar bajo los preceptos del Creador a la creación y crear el núcleo perfecto para la multiplicación de la raza humana. El Señor conformó a la familia conforme al diseño que Él tenía en armonía y unidad. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mike Mason, en su libro El misterio del matrimonio, comentó lo siguiente, que agradezco a Bogdan por esta información. Un matrimonio no es la unión de dos mundos, sino el abandono de dos mundos a fin de que un mundo nuevo pueda ser formado. Es decir, es necesario dejar para poder empezar algo nuevo. Sí. El fundamento del matrimonio es el amor. Pero si el amor brilla por la ausencia, sí, la familia corre peligro. Lo que está diciendo Mike Mason es que el pretender llevar mi propio mundo al matrimonio para así intentar ajustar a mi cónyuge a mis necesidades, estoy echando por la ventana el amor verdadero, mis amados. Va de nuevo, un matrimonio no es la unión de dos mundos, sino el abandono de dos mundos a fin de que un mundo nuevo pueda ser formado. Si una familia, mis amados, no opera bajo este principio del amor, está operando de manera errada. Sí. Las familias son la base natural de una sociedad estable. Si una familia no tiene como fundamento la palabra del Señor, sí, está perdida, corre peligro. Es la razón por la cual la sociedad de hoy en día agoniza. Sí. Es lamentable y ver cómo se está desmantelando de manera deliberada la unión de la familia en Occidente hoy en día. Cómo se está rechazando el diseño de Dios que es tan claramente enseñado en las Escrituras.
Esto está causando un daño severo en las vidas de los directamente afectados y en la sociedad en general. Solo podemos esperar recoger una terrible cosecha, mis amados. Si nosotros no somos diligentes en nuestra relación, si no somos diligentes con nuestros hijos, no podemos esperar fruto bueno. Es imposible. Ahora, los creyentes, los hijos de Dios, el pueblo, los creyentes en el Señor Jesús tienen el invaluable privilegio de crear a sus familias de acuerdo con la voluntad de Dios y la oportunidad de ser testigos de esta manera práctica de la bendición de conocer a nuestro Salvador. Pero la realidad de las cosas es que las familias cristianas no siempre son lo que debían ser. Miren, me voy a poner el saco. Las familias cristianas no siempre somos como deberíamos ser. Hace algunos años platicaba con un amigo creyente y él decía que él y su prometida en aquel entonces estaban considerando no tener hijos, pues el mundo de hoy en día era un lugar no apropiado para tenerlos. Mi esposa y yo, Jenny y yo, platicábamos de eso y veíamos qué errados y egoístas podemos llegar a ser, ¿no? Por la falta de entendimiento de la responsabilidad de ser hijos de Dios. ¿Por qué es eso? No. Porque como padres cristianos debemos de preparar a nuestros hijos precisamente para este mundo hostil. ¿Quiénes serán los futuros predicadores? ¿Ha pensado en eso? ¿Quiénes serán? ¿Quiénes se van a levantar en contra de las mentiras del enemigo? ¿Quiénes serán los futuros heraldos de la verdad del evangelio? ¿Quieren ver una iglesia apasionada por la verdad y dispuesta a ir a la horca por sus convicciones? Bueno, instruyamos a nuestros hijos para que estén dispuestos no solo a morir por Dios, sino a vivir para Él todos los días de su vida. Pero eso lo tienen que ver en nosotros, familia. Eso lo tienen que ver en nosotros. No podemos seguir por la vida pretendiendo ser luz del mundo cuando no lo somos. No podemos ir por la vida pretendiendo ser la sal de la tierra cuando no lo somos. El que tenga oídos, que oiga. Los gritos de esa mujer a su esposo se escuchan por toda la cuadra, me dijo una vez un amigo cuando señalé a una hermana de la iglesia. Y no me pregunte quién, porque a lo mejor es usted. Debemos entender que tenemos una responsabilidad como familias de Dios. Asumir la responsabilidad. Una de las palabras que estamos escuchando ahora cuando se habla de malas relaciones entre padre e hijos, esposos, esposas, es la de un hogar disfuncional, ¿no? Una familia disfuncional es aquella donde los padres no son capaces de proveer lo necesario para que los hijos crezcan sanos, tanto física como emocionalmente y en plenitud. Otra palabra que está formando parte de nuestro léxico es el de las relaciones tóxicas, ¿no? Hoy en día hasta se presumen. Hace poco estaba viendo a una pareja caminar y traían una playera y decía mi tóxico y mi tóxica, ¿no? ¿Sabe? Algo tóxico es algo dañino. Es algo que hace daño. Sí. Ambas palabras parecen haber llegado para definir el hogar de hoy en día. Celos, contiendas, mentiras, difamaciones, adulterio, entre otras cosas, es parte de las llamadas familias en estos tiempos. Ya viene en el paquete. Pero no puede ni debe definir a la familia que Dios formó. No. Eso no debe ser entre nosotros. No. Yo no sé si usted le dice a su esposa qué tóxica eres o qué tóxico eres. Entendamos las palabras que usamos. Entendamos qué es lo que estamos diciendo. Ambos conceptos, mis amados, disfuncionalidad y toxicidad, nos muestran a una familia enferma.
Y mientras pensamos que esto es normal en un mundo sin Dios, nos damos cuenta que muchas de esas familias las tenemos dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia. Y eso es terrible, mis amados. Eso es una tragedia. Eso es terrible. Miren, Moisés le predicó a Israel su último sermón antes de entrar a la tierra prometida, conocido como Shema, que literalmente significa escucha. Diga conmigo, escucha. Esto, además de proclamar su fe en un solo Dios, como ninguna otra nación en el mundo, lo fue para fijar en cada familia la importancia de la obediencia a los mandamientos de su palabra. Sí. Repito, su propósito, además de definir que nosotros tenemos un solo Dios, es mostrarnos la base para tener una familia sana. Escucha, Shema. Esta palabra como definición es muy rica en significado porque quiere decir escucha para atender. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Aquel que escucha mis palabras y las hace. Escucha para atender. No es solamente tener acceso a información. Escucha para atender. Sí. Israel, como la gran familia de Dios, estaba pronto para entrar a la tierra prometida. Ellos tenían la misión de ser familias sanas en medio de una sociedad enferma. Moisés usó 3 palabras como sinónimos para referirse al mismo asunto: mandamientos, estatutos y decretos. Tienen ciertas características, pero en términos generales son sinónimos. Dice Deuteronomio 6:1, se los leo. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongan, ¿por qué? Por obra, dice, a la cual pasáis vosotros para tomarla, cuando entres a la tierra prometida. La repetición de una misma idea tenía el propósito de afirmar en la vida de Israel que el éxito que tendrían en la tierra prometida no dependía tanto de las bondades de la tierra en sí, mis amados, sino del lugar que ocuparía la palabra de Dios en la vida de las familias que entraban ahí. ¿Sí entendemos eso? Muchos de lo que nosotros tenemos o no tenemos no es debido a las circunstancias en las que nos encontramos, sino es la base en donde reposa nuestro corazón. La bendición de Israel no sería definida por la entrada a una tierra en sí, sino en la obediencia a lo dicho por Dios cuando estuvieran en el lugar el cual Dios los había llevado. Escucha para atender. Sí. Vez tras vez, Dios les instruía: no se asimilen, no sean como los demás pueblos, no adopten costumbres de los demás, ustedes son una nación santa. Muchas veces nosotros solamente limitamos la definición de santidad con abstenernos de ciertos pecados. Normalmente los vinculamos solamente con pecados sexuales. Pero santidad implica muchas más cosas. Sí, la palabra santidad tiene que ver con un uso exclusivo. Quizá usted no esté en un pecado sexual, pero vive para sí mismo. Usted no está en santidad. El hecho de que Dios había llamado a Israel para ser una nación santa, ellos tenían que ser un pueblo exclusivo para Dios. Nada más. Nosotros somos llamados por Él y somos santos porque somos llamados a vivir exclusivamente para Él. Sí. Vez tras vez Dios le decía al pueblo: no se asimilen, no te quieras parecer al mundo. Santiago lo dijo muy claro. No, aquel que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y Santiago trata a aquellos que hacen eso como adúlteros, como engañadores, como desleales.
no te asimiles. No podemos pensar como el mundo piensa. No podemos intentar, mis amados, tomar ciertos aspectos del mundo y medio pintarlos y decir, no es tan malo. Tenemos una responsabilidad y esta es no camuflajearnos ni mostrarle al mundo que también nosotros podemos. Es tan absurdo que sé que no es el caso de estas congregaciones. A lo que voy es que sé que nos enseña esto, pero es bien triste de repente escuchar a ciertos creyentes o cristianos que compiten con el mundo y dice es que el mundo sepa que también nosotros tenemos talento. ¿Y qué si sabe que tienes talento o no? ¿Y qué si hay cantantes buenos dentro del cristianismo o no? ¿Y qué si hay buenos músicos? ¿Y qué si hay buenos oradores? ¿O qué si hay buenos científicos o no? Ese no es el punto. Es que los cristianos somos cool. Y me da vergüenza predicar y me da vergüenza que otros sepan qué tipo de cristianismo llevo. Y de repente puedo llegar a asimilarme y actuar de una manera afuera, pero acá en la iglesia soy de otra. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Es absurdo, familia. Necesitamos entender que tenemos una responsabilidad. Sí. El Señor les decía, no abracen sus costumbres porque ustedes no son como ellos, ustedes son míos. Familia, ustedes no son como el mundo. No actúen como ellos. Quizá nuestros hijos nos digan, papá, pero ¿por qué mi amigo sí puede, pero tú no? Porque tú no eres como él. Y no es menospreciando a la persona, es afirmando la identidad de nuestros hijos. ¿Me explico? ¿Cuál es el fundamento de nuestra familia? Que nos rige, que nos guía, que nos define. ¿Quiénes somos? La intención de Dios era que su nación, su pueblo, fuera diferente a todas las demás naciones. De hecho, nosotros podemos ver cómo el Señor decía, y sabrán las naciones quién es el Dios de Israel. Las familias de los hebreos debían ser la diferencia entre todas las familias de las naciones. El profeta Isaías en el capítulo 49, después usted los lee, define perfectamente la misión de Israel como luz de las naciones. De hecho, cuando Jesús le dice a sus discípulos que ellos debían de ser luz y sal de este mundo, está trayendo a mención un mensaje no nuevo para ellos. Un mensaje enseñado y señalado por los rabinos, pero un mensaje olvidado en práctica y ajeno de sus corazones. Quizá, mis amados, este mensaje no es nuevo para ustedes, pero sí alejado de la práctica y de sus corazones. La responsabilidad de ser una familia que modela el amor, la misericordia, el perdón y la gracia de Dios parece estar fuera de nuestra conciencia presente. Y vivimos más para nosotros mismos, absorbidos por el día a día, comidos por las circunstancias que nos rodean, y hemos perdido el objetivo. Hemos sido llamados para Él. Para Él. Sí. Mientras volvemos a casa, hay mucho que hacer. Mientras regresamos al cielo, hay mucho que hacer. Sí. Mucho que hacer. A través de su palabra recibimos la instrucción para ello. Por favor, acompáñeme al Salmo 128. Vamos a leer del verso 1 al 4. Lo voy a leer de corrido y después nos vamos deteniendo, ¿sí? Dice el versículo 1 del capítulo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás
y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Qué hermoso salmo, ¿no? El Salmo 128 es un salmo que enfatiza a la familia y donde la piedad trae estabilidad y paz. Hay una progresión del individuo a la familia y a la sociedad. Más adelante lo vamos a ver. De hecho, si leemos a partir del verso 5, vamos a ver cómo aún la nación se ve beneficiada precisamente por este hombre que teme a Jehová. ¿Sí? Ahora, la similitud entre, el Salmo 112, ¿sí?, desarrolla una idea semejante al Salmo 128. Mire, se los voy a leer. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. La similitud entre estos dos salmos es la extensión de una familia plena y piadosa, hacia la sociedad y el mundo. Lutero llamó a este salmo una canción de bodas para bendecir el matrimonio. Ahora, se destacan 3 características de la persona bendecida. 1, teme a Dios, sí, anda en sus caminos y es trabajador. Diga conmigo: teme a Dios, anda en sus caminos y trabaja. Sí. Dice bienaventurado, volviendo al Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. La palabra bienaventurado es dichoso, sí, pleno. Es dichoso todo aquel que teme a Jehová, es decir, todo aquel que es reverente a Dios, todo aquel que entiende la supremacía de su Creador y la posición en la que Él está, ¿sí? Dice que anda en sus caminos. Esto tiene que ver con conducta. Siempre que veamos en las Escrituras camino, tiene que ver con la conducta. Por eso Jesús es el camino, verdad y vida. Es decir, Jesús es el modelo de conducta, ¿sí? Jesús estableció cómo debemos de conducirnos. Bueno, dice el verso 2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿A quién se lo dice? A todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Sí. Teme a Jehová y anda en sus caminos. De nuevo, ¿no? El hecho de la conducta, una respuesta a, ¿sí? Consecuencia 2 en el verso 3. Dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. La mujer y los hijos ¿de quién? De aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. ¿Cuántos disfrutan de una esposa así? ¿Cuántos disfrutan de unos hijos así? Sí. Bueno, la consecuencia es eso. Y aquí me dirijo a los varones, pero debemos de entender, mis amados, que mucho de la conducta de nuestra esposa y nuestros hijos tiene que ver por nuestra falta de integridad. Sí. Tiene que ver con nuestra falta de integridad. Si nosotros observamos el relato de Génesis en el capítulo 3, cuando el hombre desobedece la instrucción del Señor y es exhortado y es confrontado, Adán lo que dice es que la mujer que tú me dices, y la mujer dice: la serpiente me engañó. Y cada uno tuvo sus consecuencias, ¿se dan cuenta? A la serpiente tuvo su consecuencia, fue maldita. La mujer tuvo su consecuencia, pero el varón, la consecuencia fue mayor. Toda la tierra fue maldita a causa de la desobediencia del varón. Dice: por cuanto escuchaste a tu mujer antes que en la instrucción dada por mí. Sí. Es decir, hay consecuencias muy distintas y como varones debemos de asumir la responsabilidad de nuestra casa. Sí. Ahora, entiendo que hay familias que por diversas situaciones quizá no está papá, no está el hombre. Bueno,
hay una responsabilidad aquí está al frente de la casa. Y se debe de asumir esa responsabilidad. ¿Sí? Porque en el momento que no está papá en casa, la mamá es responsable. ¿Sí? Y son roles, y no me voy a meter por ahí. Más adelante, sé que esto ya lo han predicado en Casa de Oración Los Cabos, en la serie que vieron acerca de la familia. Nosotros lo vamos a ver durante los próximos temas. ¿Sí? No me voy a meter por ahí. ¿Sí? Pero es importante porque la palabra de Dios define perfectamente los roles y los niveles de responsabilidad que hay en cada uno de nosotros. Y por supuesto que la falta de integridad delante de esa responsabilidad trae consecuencias distintas. Sí. No es lo mismo la desobediencia del hijo que la desobediencia del papá, ¿sí o no? Tanto consecuencias terrenales como celestiales. Hay consecuencias distintas. Y así es, ¿sí? Bueno, mis amados, el hombre que teme al Señor y que anda en sus caminos disfrutará. Miren, yo he platicado con varones y no estoy intentando exponer absolutamente a nadie, y lo he visto y me dice, es que no conoces a mi esposa. No, pero es tu chamba hacer lo que tienes que hacer. Es que no conoces a mi esposo. Pero cada uno de nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y miren, lo peor que podemos hacer, varones, es decir, es que la dejo porque si no arde Troya. No seamos cobardes, varones. Asumamos nuestra responsabilidad. Sí. Y lo digo de verdad con todo el amor en mi corazón. Los de La Paz ya me conocen. Sí, lo de Los Cabos, hermanitos, lo digo con todo el amor en mi corazón. Hay niveles de responsabilidad y niveles de consecuencia. La razón por la cual estamos así, mis amados, hoy en día en la sociedad es precisamente por eso, porque no hay ahorita está una distorsión terrible en cuanto a roles. Sí. Ahora, no solo afuera, también dentro. En el momento en que nosotros hacemos como una hoja de papel, la hacemos bolita y la tiramos a la basura, lo que Dios dice en cuanto a la familia, mis amados, nosotros no podemos esperar el respaldo de parte del Señor. No podemos ser una familia bendecida por Dios cuando no tomamos en cuenta lo que Dios dice. Es imposible. Es absurdo. Es bobo. ¿Por qué soy tan infeliz en mi matrimonio? ¿Por qué mi familia no prospera? ¿Por qué no veo fruto en mis hijos? ¿Por qué aún mi vida? Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos trabajando? En un principio de la enseñanza mencionábamos que el mundo tiene claro el objetivo y está trabajando por él. Aquí veíamos que una de las características de este hombre es que es trabajador, ¿cierto? Bueno, ¿qué tan trabajador eres? Y no me refiero a tu trabajo afuera, sino dentro de casa. ¿Qué tanto estamos trabajando? ¿Qué tanto instruyes a tu esposa? ¿Qué tanto instruyes a tus hijos? Porque sí es tu responsabilidad, ¿sabes? No solamente es la responsabilidad de agarrar vara y dar. No es eso. La corrección viene después de la instrucción. Mi pregunta es, ¿estás instruyendo? Porque si no estás instruyendo y solo estás corrigiendo, estás violentando el corazón de tu hijo. Y eso no lo aprueba Dios. Con tu esposa, ¿estás instruyendo o solo estás corrigiendo? Porque si no estás instruyendo y solo estás corrigiendo, estás violentando el corazón de tu esposa. Varones, necesitamos instruir. Necesitamos asumir nuestra responsabilidad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Todas las hermanas, ¿verdad? Aleluya. Habla, Cordero. Bueno, le voy a decir lo que le comentaba a las hermanitas hace 2 semanas. Hermanas, déjense corregir, déjense guiar, déjense instruir. Es de bendición para ustedes. Dejen hacer su trabajo a su esposo, si no lo terminarán haciendo pecar. ¿Ustedes quieren que su esposo rinda cuentas mochas al Señor? Ayúdenle.
Ayúdenle. ¿Cómo? Sujetándose, honrándole, respetándole. Miren, en el Antiguo Testamento, los sabios, o lo que se enseñaba, era que un hogar próspero y pleno es una de las mayores bendiciones del ser humano. Sí. Es lo que enseña la Biblia. Aquí los hijos se comparan con brotes de olivos. En el Salmo 127:4 lo compara con flechas. No. Dice, bendito el varón que llena su aljaba de flechas. Bendito. Sí. El olivo es símbolo de vitalidad y de permanencia. Esta plenitud del hombre se extiende a su esposa, se extiende a sus hijos, hasta afectar todo el pueblo, hasta afectar el entorno. Dice en el versículo 5, bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. ¿Cuántos quieren ver la bendición de los hijos de sus hijos? Le abro mi corazón, ese es uno de los anhelos que tengo yo, el conocer a mis nietos y sentarme y platicarle historias y contarle muchas cosas. Tengo mucho que platicarles, tengo mucho que decirles. Ese es un anhelo en mi corazón, de verdad. Digo, sabrá Dios, ¿verdad? Si el Señor me lo permite. Estoy de acuerdo con lo que el Señor quiera, pero ese es mi anhelo. Sí. Pero me encantaría verlos, inclusive poder predicarle a mis nietos. ¡Qué bendición! Poder ver, conocer a mi futura nuera, a mi yerno, ¿verdad? Señor está trabajando conmigo. Ver, ¿no? A los esposos esposa de mi hijo y esposo de mi hija, ver a sus hijos. ¡Qué hermoso! Pero debo trabajar para eso. Debo de ser reverente al Señor y debo de andar en sus caminos. Debo de conducirme en integridad delante no solo de la iglesia, delante de mis hijos. Es que yo no soy ningún hipócrita. No, es que la Biblia no habla de que seamos hipócritas. La Biblia dice que cuidemos nuestro testimonio. Y sí importa lo que piensen los demás. Es que a mí nomás me importa lo que Dios diga. Bueno, la Biblia dice que no, que sí te debe de importar qué dicen los demás. Sí te debe de importar qué piensa tu vecino de ti. Sí te debe de importar qué piensa quienes trabajan contigo de ti. Sí. Y es una responsabilidad grande. Miren, me he tocado estar con personas que le salen sapos, culebras y de todo, ¿verdad? Y de repente sale que soy cristiano y, varón, no, yo también, varón. Aleluya, no, yo también. Y 10 minutos antes, todo el pueblo, mis amados, es bendecido, puesto que no se puede separar la bendición del individuo y de la familia de la bendición de todo el pueblo de Dios. Sí, afectamos de alguna manera. Ahora, hace un momento Víctor cantaba, o hemos estado cantando una canción que dice haz volver. No. La palabra vuelve o arrepentimiento en el hebreo es la palabra teshuvah. Sí. Y es prácticamente, esto significa retorno, ¿sí? Es volver al origen. También posee el sentido de arrepentimiento, por supuesto, arrepentimiento de los pecados. Sabemos que en griego la palabra es metanoia, cambiar la forma de pensar, ¿sí? Dejar una forma de pensar para abrazar la forma de pensar del Señor. Eso es lo correcto, porque podemos cambiar nuestra forma de pensar y bien es metanoia, pero si no abrazamos la forma de pensar de Dios, estamos igual de perdidos, ¿no? Pero bueno, es muy interesante porque esta palabra teshuvah, de hecho cuando nosotros vemos a Juan el Bautista decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, lo que Juan el Bautista decía era teshuvah. Retornen, vuelvan al origen, ¿sí? Vuelvan, estrictamente vuelve a la Torá, vuelve a la palabra, ¿sí?
Y repito, no para tener conocimiento, sino para que afecte nuestra conducta. Tenemos que volvernos al Señor, ¿sí? Y la muestra de que nos hemos arrepentido, la muestra de que hemos vuelto al origen, es que nuestra conducta precisamente se ha afectado. Alguien por ahí decía, si el Evangelio no te ha cambiado es porque el Evangelio no te ha llegado. Sí. Yo no puedo decir que soy un hijo de Dios y que me he reconciliado con el Padre a través de Cristo si mi vida no se ha visto afectada. Ahora, entendemos, mis amados, que no es por obras, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una consecuencia por haber abrazado lo dicho por Dios. Que son dos cosas distintas. Porque ninguno aquí tiene la obra suficiente ni la capacidad como para poder decir, me alcanza. ¿Estamos claros en eso? Bueno, pero si nosotros hemos abrazado lo dicho por Dios, por tanto esto tiene que afectar nuestra vida, ¿sí? A lo cual el apóstol Pablo habló acerca de frutos de arrepentimiento. ¿Sí? Mis amados, con esto quiero hacer una invitación a las familias a retornar, a volver al origen, a como Dios formó a la familia. Hay algo bien interesante ahí en Génesis, cuando habla acerca de fructificaos y multiplicaos. Y a mí fue de mucha bendición cuando tuve la oportunidad de profundizar un poquito, porque la palabra fructificaos y multiplicaos en el hebreo son dos palabras distintas, aun cuando tiene que ver con procrear, ambas. La palabra fructificaos también tiene una connotación de recreación. Y es muy padre porque puedes entender que la recreación viene antes de la multiplicación. Y esto habla, mis amados, de una unión entre los esposos que va mucho más allá de solamente procrear. Porque la prioridad son los esposos. ¿Sí lo alcanzamos a ver? ¿Sí? Es tan importante que nosotros volvamos al origen. Yo no sé cuál es tu condición y yo no sé cómo es tu relación con tu esposa o con tu esposo. Yo no sé. Pero lo que sí sé es que el Señor nos lleva a retornar e ir al origen. Yo he escuchado esposas que dicen, es que es un excelente papá, pero es muy mal esposo. Bueno, te tengo noticias, si eres un mal esposo, eres un pésimo padre. Va de nuevo. Si eres un mal esposo, eres un pésimo padre. Porque no les estás enseñando a tus hijos el amor verdadero. No le estás mostrando a Cristo. Yo no sé cuál es tu relación con tu esposa. Pero lo que sí sé es que necesitamos asumir nuestra responsabilidad de ser ejemplo. Debemos ir a la palabra y ver cómo es que nosotros debemos de tratar a nuestra cónyuge y viceversa. Y viceversa, porque también hay esposas que reclaman un amor no bíblico. Escúchame, mi hermanita, ¿sí? Si el amor que tú pides no es conformado al amor que dice la Biblia, con el cual te debe de amar tu esposo, son caprichos. Es que no me amas. A ver, espérame. Vamos definiendo tu amor. Es que no me ama porque no esto. Si es conformado a lo que la palabra de Dios dice, es válido. Si no, no. Como familias cristianas tenemos la responsabilidad de ser ejemplo en la sociedad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esto implica vivir de acuerdo con los valores y principios que nos enseña la palabra de Dios y mostrar con nuestras acciones el amor y la gracia de Cristo. Sí. Ser ejemplo en la sociedad, mis amados, no significa ser perfectos o superiores, sino ser coherentes y humildes. Sí. Significa reconocer nuestros errores y pedir perdón cuando sea necesario. Qué importante es eso.
Significa servir a los demás con generosidad, empezando con los de casa. No es que no fuera un hermano de la iglesia, ¿verdad? Porque ahí sí le haces el favor, pero yo no te puedo pedir nada. ¿Cuántos han usado ese argumento? Balance. Reconocer nuestros errores, pedir perdón, servir a los demás con generosidad y compasión, defender la justicia y la verdad. Defenderla. ¿Pueden entender esa parte? Defender. ¿Qué sintieron cuando le leí la letra de la canción al principio? Es indignante. Molesta, ¿no? Me gustó mucho cómo ilustró el pastor Pietro, ¿no? El hecho de poner ciertos modelos de matrimonio que hoy en día el mundo te está ofreciendo y de repente creernos superiores nosotros porque no tenemos, ¿no?, ese modelo de matrimonio. Sin embargo, en el momento en que nosotros transgredimos la palabra y no llevamos a cabo nuestro matrimonio como Dios dice, estamos en la misma condición que ellos. Solo que el pecado es distinto, pero al final del día es pecado. Si usted es un mentiroso, ladrón, usted va para donde mismo que el homosexual. ¿Sí entiende eso? O sea, si usted es falto de amor para con su esposa, si usted maltrata a su esposa, ya sea psicológicamente o físicamente, y no tiene piedad para con ella, es igual que va hacia donde mismo. Hay una ausencia de Dios ahí. Dice la palabra que aquel que no provee para su familia es igual que un incrédulo. ¿Sí nos damos cuenta de eso? Nos asombramos y etiquetamos. Ciertamente sí hay niveles de pecado y sí hay consecuencias distintas. Por supuesto que las hay. Pero al final son evidencias. Es decir, o somos o no somos del Señor. O tenemos a Cristo o no tenemos a Cristo. Y si nosotros no nos apegamos a la palabra, y si nuestro corazón no está inclinado a lo que la palabra dice, mis amados, la evidencia es que Dios no está aquí. Y alguien por ahí dijo, si quieres conocerme, pregúntale a mi esposa quién soy. Porque quizá para la congregación, el pastor Ángel, no, y súper lindo y bien buena onda. No, es bien. Pregúntenle a mi esposa. Ella me conoce. Ella me conoce enojado, molesto, contento, triste, angustiado, estresado. Ese es un buen ejercicio. Preguntémosle a nuestro cónyuge y pregúnteme por ella. No anda por ahí, ¿verdad? Aquí está. Una santa ella. No podemos fingir, mis amados. A la iglesia sí podemos engañar. A la congregación sí. Yo no puedo engañar a mi esposa. Ella sabe quién soy. Mis hijos, no los engaño. Ellos saben quién soy. Ellos saben quiénes somos. Ellos saben quién es Gina y quién es Ángel. Víctor, ¿me ayudas, por favor? Miren, hay un dicho por ahí, ¿no? Que nuestras acciones, ¿sí?, gritan mucho más fuerte que nuestras palabras. Fuimos llamados a predicar el evangelio, pero tenemos que ser congruentes con lo que predicamos. ¿Sí? No podemos cumplir esa misión, no podemos obedecer esa misión si no somos congruentes. No. Jesús dijo enseñándoles que guarden, y eso guardar no es agarrar la instrucción del Señor y guardarlo, ¿no? Me platicaba Cielín que estaban orando, no recuerdo por qué, y le dice Ivana, hay que orar por Efraín, el niño de mi hermano.
Y dice, sí, entonces sí, Elín empezó a orar y dijo, Señor, guarda a Efraín. Dice, no, que no lo guardes si quiero jugar con él. Dice, no. Bueno, Señor, cuídalo. Cuando Jesús nos da la instrucción de enseñar a que guarden, es que obedezcan. Pero tengo que yo guardar eso, ¿no? Tengo que yo vivir eso. Tengo que obedecer eso. Sí. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cuál es el fundamento en mi familia? Que me rige, que me guía, que me define como familia. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Si nos damos cuenta que es un mandamiento, no es una sugerencia, incluso no es una oración de Jesús, es un mandamiento. No está orando el Señor, no está orando el Maestro, su Padre, no está sugiriendo, hay una demanda. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y luego dice, para que vean, digan conmigo, para que vean vuestras buenas obras. Sí, para que vean vuestras buenas obras. Y esto no es para que digan, wow, mira, qué padre, qué espiritual. No, no es para eso. Dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque de eso se trata, familia. De eso se trata. No debemos olvidar porque hemos sido salvados. De eso se trata. Glorificar a aquel que nos llamó. Sí. Que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Sí. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Sí? Como familia debemos de manifestarnos, y no hablo de tomar calles, no hablo de hacer expavientos, no, pero necesitamos manifestarnos como hijos de Dios. Necesitamos estar presente con nuestros familiares, que es diferente la familia, familiares. ¿Cuántas suegras saben eso? Es diferente, familia, familiares. ¿Sí? Es todo un tema. Pero debemos, mis amados, de presentarnos y exponernos delante de nuestros familiares y ser ejemplo, empezando por ahí, en la congregación, en la sociedad y donde quiera que nosotros andemos. Es una responsabilidad que debemos de asumir. Sí. Así que yo quiero animarle a comprometerse con el Señor. ¿Qué le parece? Nos ponemos de pie. Si quiere hacerlo, por supuesto. Yo sé que el Señor nos ha hablado, y no lo digo solamente por esta parte del campamento o por este tiempo de enseñanza, sino porque Dios nos habló a través del pastor Pietro, nos habló a través de nuestro hermano José Luis, nos ha hablado a través de los tiempos de alabanza, a través de los muchachos. El Señor nos ha hablado. ¿O a quién el Señor no le ha hablado? ¿O quién dice, si no me habló nada a mí? Lo poquito, lo mucho que usted considere que el Señor ha hablado a su vida, de respuesta. Lo poquito o lo mucho que usted considere que el Señor le habló, de respuesta. Porque por ese poquito que Dios le habló, el Señor le pedirá cuentas. Mejor es que no hubiesen conocido, dice la palabra, pero conocemos, y es una bendición. Sí. Yo quiero que juntos, unánimes, podamos decirle, Señor, haznos volver. Quizás he perdido el rumbo, Señor. Me he distraído. He sido absorbido por el día a día, por mi trabajo,
quizás alguna enfermedad, alguna circunstancia, con alguien cercano, alguna situación, Señor. Y he perdido el rumbo y quizá he andado día a día y no he hecho mi parte, no como debo. No he instruido a mi esposa, no he puesto atención en mis hijos. A las esposas, Señor, te he faltado, pues no me he sujetado a mi esposo. No soporto que me diga algo. No le he echado lonche, Señor, para su trabajo. No me he esforzado por amarlo. No lo sé, no sé. Pero si ha perdido el rumbo, yo quiero invitarle a que juntos podamos decirle: Señor, háganos volver al origen. Al origen, como tú creaste las cosas, a como tú creaste esa primer pareja, Señor, y que podamos entender, Señor, de qué se trata el matrimonio, y que así podamos tener un ambiente propicio para hacer una extensión de tu gobierno y para que nuestros hijos crezcan de la manera correcta, para que ellos más adelante tengan un matrimonio sano y hagan una familia sana. Si hasta ahora quizá nos hemos equivocado, bueno, el Señor es bueno. Dios es tan bueno que podemos acercar y decirle: Señor, ayúdame. Quizás he sido mal ejemplo para mi hijo, para mi hija, pero ayúdame, Señor, ayúdame a poder compensar el tiempo e instruir de manera correcta. No puedo volver el tiempo, no se puede regresar atrás. Lo que ya hicimos, ya lo hicimos, y lo que no hicimos, pues ya no lo hicimos. Pero a partir de ahora, Señor, puedo hacer la diferencia. Sí. ¿Oramos? Sí. Señor, gracias por tu palabra. Padre, yo ruego que el hecho de que nosotros nos demos cuenta de las artimañas del mundo, del trabajo que está haciendo, que no solo provoque en nosotros, Señor, una indignación pasajera, que no sea solamente ese impulso momentáneo, Señor, por algo en lo que no estoy de acuerdo, sino, Señor, que podamos darnos cuenta como tu iglesia, como tu pueblo, como familias tuyas, en los tiempos tan peligrosos que estamos, y que es necesario, Señor, que hagamos la diferencia. Y que más allá, Señor, de exponer en redes sociales y manifestarnos en la calle y envolvernos en alegatas de argumentos absurdos, Señor, que hagamos un compromiso de instruir a nuestra familia y dirigirla por donde tú has establecido, Señor. Esa es la mejor batalla, y es una batalla que ya está librada y ya está ganada, Señor. No tenemos que hacer absolutamente nada más que seguir la instrucción. Reconocemos, Señor, que en el día a día quizá nos hemos extraviado y hemos desfasado nuestros pasos, y nos conducimos, Señor, por donde no debemos, y los resultados que estamos teniendo son resultados no favorables. Yo te pido, Señor, que nos perdones y que nos hagas volver, y que podamos ver las cosas como tú las ves, Señor. Que el esposo vea a la esposa como tú la ves, que la esposa vea al esposo como tú lo ves, que podamos ver a nuestros hijos como esa herencia tuya, Señor, y que asumamos la responsabilidad para poder dirigirlos por el camino correcto, con la esperanza de que ellos harán la diferencia en este mundo tan sucio. Señor, sabemos que son tiempos difíciles y que nuestros hijos están expuestos a tantas cosas, pero ayúdanos a levantarnos con valentía
que no desmayemos, que trabajemos todo el tiempo, todos los días, para que ellos te conozcan y que vivan para ti, Señor. Queremos ser obedientes. Ayúdanos, Padre. Escucha el clamor de cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, por cada mamá que quizá no tiene a su esposo y que está lidiando con sus hijos. Dale la gracia. Dale la gracia, dale la fuerza, Señor, pero que se plante en ti y que te abrace, y que abrace tu verdad y que no se suelte de ahí, Señor. Tú ya peleaste la batalla, tú ya nos diste la victoria. Así también ruego por el esposo que quizá no tiene esposa y está criando a sus hijos, Señor. Ayúdale, dale la sensibilidad que necesita, que pueda suplir todo lo necesario en esa casa, en ese hogar. Oro, Señor, por cada hijo que quizá ha sido lastimado, que quizá está confundido, que está viviendo cosas complicadas en su escuela, con sus amigos. Ayúdale, Señor. Ayúdale, Señor, y que pueda venir a ti, que pueda entender que solo tú, Señor, eres quien establece el camino de verdad. Y que fuera de ti, Señor, solamente son caminos que nos llevan a muerte. Que no hay más opciones, Señor, solo tú. Que tú eres lo conveniente para nuestras vidas. Yo no puedo llevar mi familia por mi propio rumbo esperando, Señor, que haya bendición de tu parte. Líbranos de pensar así, Señor. Señor, y si algo del mundo se ha infiltrado en mi corazón y en mi pensamiento y he sido permisible, házmelo ver, Señor. Y ayúdame a sacarlo. Aun cuando eso signifique, Señor, que tengo que ser expuesto. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo y le dices: Señor, yo sé que tú eres fiel y que tu palabra es fiel? Haznos volver a ti, Señor. Tú eres fiel, mi Rey. En tu palabra yo confiaré. Recordaré tu ley. Mi esperanza está en ti, tú eres fiel, mi Rey. En tu palabra yo confiaré, recordaré tu ley. Mi esperanza está en ti, haz volver el corazón de tu pueblo. Vuélvenos, Señor, a ti. Únenos a tu vida. Vuélvenos a ti. Vuélvenos, Señor, a ti. Haz tu obra en nosotros, Padre. Hemos aprendido tanto, Señor. Tú nos has hablado, Señor. Solamente queremos volver a ti, Señor. Hemos sido convencidos, Padre, de que tu palabra es verdad, de que cada cosa que has dicho, Señor, la cumplirás. Por eso a ti acudimos, Señor. Solos no podemos, Padre. Los valores, Señor, las buenas costumbres
solas no sirven, Padre. Te necesitamos a ti. Te necesitamos a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender lo que dice tu palabra. Cada texto que leamos, Señor, no sea simples palabras, Padre, o algún buen consejo, Señor, sino que las apliquemos, que entendamos, Señor, que es tu palabra, que te necesitamos, Señor. No solo de pan vivirá el hombre, así dice tu palabra, Señor. Necesitamos de ti, Padre, crecer en comunión, crecer en unidad, Señor. Sabemos que no estamos solos, Padre. Tú nos has puesto en familia. Y queremos, Señor, queremos hoy habitar en familia, una misma fe, un solo Dios, un Señor, un bautismo por tu Espíritu. Queremos hoy habitar en familia, una misma fe, un solo Dios, un Señor, un bautismo por tu Espíritu aquí. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Descansamos en ti, Señor. Descansamos en tu verdad, pues eres un Dios digno de confianza. Gracias, Señor. Bien. Familia, ¿le damos un aplauso al Señor?